¿verdad? Bueno, vamos a iniciar el curso ahorita, ¿verdad? Entonces, el día de ayer empezamos con lo que son las herramientas de la conservación industrial. Mi plan es desarrollar totalmente el contenido, ¿verdad? Y que podamos, ¿cómo se llama? Eh, culminar con la teoría de las herramientas para ver si en la próxima clase podemos realizar la revisión de algún ejemplo o podamos realizar una clase en TPM, ya basada en la gestión de TPM. Entonces, vamos a iniciar con lo que son las herramientas, ¿verdad? Ok, ¿pueden ver la pantalla? Ok, el día de ayer empezamos con lo que es el ICGM, que es el Índice de Conservación de los Gastos de Mantenimiento. Esta herramienta nos permite dar una categorización tanto de los recursos que están vinculados dentro de un proceso operativo, como de las operaciones o las influencias de trabajos forzados que generan costos significativos sobre nuestro proceso operativo. Entonces, cabe mencionar, ¿verdad?, de que es una herramienta muy práctica y que prácticamente es la base, soporte sobre cualquier diagnóstico de mantenimiento. E inclusive, si nosotros queremos implementar cualquier sistema de gestión, un sistema de programación de mantenimiento, el ICGM juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver cuáles son, en el caso del código de la máquina, cuáles son nuestros recursos que van a generar un mayor impacto sobre el proceso y a los cuales tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces, ya conocemos que el ICGM se calcula con el código de la máquina por el código de trabajo, ¿verdad? Están los dos métodos. El primero es la forma de cálculo donde tenemos en el factor equipo, ¿verdad? Cómo se calcula a través del porcentaje de utilización del equipo dentro del proceso, el porcentaje de rentabilidad que contribuye para con la empresa y el factor proceso, o sea que si este llegase a fallar, ¿qué tanto va a afectar al proceso productivo? En este caso vemos el cálculo del factor trabajo. Prácticamente es el costo que genera cuando se ocasiona una labor de mantenimiento. Cuando nosotros tenemos que desarrollar una labor de mantenimiento en un equipo, lógicamente se tiene que implementar un costo, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos todos los tipos de costos que incurren una vez que generamos la parte del mantenimiento. Eso ya lo explicamos el día de ayer. Entonces, esto sí ya es el procedimiento, cómo vamos a establecer, ¿verdad? Una serie de pasos, ¿verdad? Este es un procedimiento prácticamente didáctico, donde menciona que vamos a estructurar un comité compuesta con las personas conocedores de las funciones de conservación, producción y finanzas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En cualquier empresa que ustedes se vayan a desarrollar, si ustedes prácticamente van a hacer nacer un plan de gestión de mantenimiento, para implementar un plan de gestión no necesariamente tiene que existir un departamento de mantenimiento, tal como el caso de la empresa donde yo trabajo. No tenemos un departamento de mantenimiento porque lo tenemos tercerizado, pero sí tengo un plan de gestión de mantenimiento del cual yo llevo la administración del mismo dentro de la compañía, con el objetivo de ¿qué? De tener el máximo aprovechamiento de mis recursos. Lógicamente, cuando yo vengo, por ejemplo, en mi caso, voy a poner el ejemplo, se iba a desarrollar un plan de gestión de mantenimiento, mi primera tarea fue dar un código de ICGM a los equipos de la compañía. En este caso,
vine y, por ejemplo, elaboré mi equipo de trabajo. En este caso, me coordiné con mis auxiliares de bodega, ¿verdad? Mi personal de reparto, que me brindaran cuáles son los elementos, ¿verdad? Que ellos tenían disponibles, ¿verdad? Bueno, y obviamente con eso, ¿verdad? Iba a pedir la lista de inventario, ¿verdad? A la parte de finanzas y administración para hacer una derogación, ¿verdad? Entonces, según este método, prácticamente se va a incorporar un comité y luego vamos a levantar el inventario, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Entonces, luego del comité, vamos a analizar cada una de las unidades y asignarles un valor, ¿verdad? Y lógicamente se les va a dar una clasificación de 1 al 10, ¿verdad? Donde con número 10 son los grupos de recursos con mayor valor, ¿verdad? Nivel de importancia. Pero en este caso voy a explicar cómo lo desarrollé en Casco. En Casco yo vine, ¿verdad? Y seleccioné a mi personal. ¿Y qué fue lo primero que hice iniciando en Casco? Hice un diagrama de procedimientos, ¿verdad? Hice un flujograma de todo el procedimiento que conlleva la empresa, desde la gestión de ventas hasta la parte logística de abastecimiento, almacenamiento y distribución. Esa es la operación principal. Pero sobre esa operación principal que elabora la empresa está el servicio que brinda la compañía, que es la parte de los vendedores, van, ofertan, hacen su aseguramiento de la compra del producto, se generan las órdenes de compra y lógicamente se vende. Entonces, esos procesos tienen que trabajar de manera uniforme el uno con el otro, ¿ya? Entonces, lógicamente, yo tuve que estructurar cómo se relacionan todos los elementos del proceso, cuáles son las operaciones que se realizan tanto en la parte financiera, en la parte comercial y en la parte de operación logística, con el fin de dar un nivel de servicio al cliente. Lógicamente, una vez que yo tengo identificado todos los procesos que realiza la empresa para que ésta funcione correctamente, entonces yo ya puedo dividir diferentes áreas de aplicación. Por ejemplo, está el área comercial, que es el que se encarga de generar, de que un cliente adquiera nuestro producto, ¿verdad? Está el área logística, que empieza desde la parte de abastecimiento, compras, recepción de la mercadería, almacenamiento, despacho y distribución al cliente. Y está la parte administrativa financiera, que es la parte que lleva el seguimiento y control de todos los costos de la empresa para ver en función de las utilidades que estamos obteniendo en este trabajo. ¿Ya? Entonces, prácticamente yo vine, lo dividí entre grupos importantes y de acuerdo a eso hice tres diferentes flujogramas de proceso. Una vez que yo tengo identificado mis procesos, ¿verdad? Lógicamente, para poderle dar forma, yo tuve que involucrarme con todos los elementos que son protagonistas dentro de cada una de las operaciones de la empresa. En este caso, ¿verdad? Lógicamente, eso me ayudó a hacer mi presentación o mi diagnóstico de la situación actual. Entonces, ahora sí yo vengo y empiezo a levantar el inventario universal de la empresa, todos los recursos con los que dispone la compañía para generar su servicio, ya que es la venta de EPP a los clientes. Entonces, ahí va en cuenta todo, por ejemplo, en el caso de la parte logística, montacargas, rats, carretillas, elevadores, computadores de almacén, ¿verdad? Arneses, líneas de vida, sistemas contra caídas, etcétera. En el caso del área comercial, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de almacén y distribución, los camiones de reparto, ¿verdad? En el caso del área comercial, los vehículos de cada uno de los vendedores, ¿verdad? Sus computadoras, sus laptops que son asignadas, teléfonos celulares que son asignados, ¿verdad? Yo ya estoy viendo los diferentes tipos de activos, ¿verdad?
sus lugares, sus escritorios, ¿verdad? Sus puestos de trabajo con todos los recursos que ellos necesiten, ¿verdad? En el caso del área administrativa, sus oficinas, computadores, archiveros, entre otros. Puedo mencionar una diferente gama. Aires acondicionados, sistemas de iluminación, sistemas de refrigeración, ¿verdad? Sistemas contra incendio, ¿verdad? Extintores, ¿verdad? Entre otros. Entonces, yo ya vine y yo levanté cada uno de los recursos y en base a eso, yo empecé, ¿verdad?, a definir el nivel de prioridad. Y en base a eso, de acuerdo a mi ICGM simplificado, yo empecé a catalogar, por ejemplo, en el caso del código de máquina, empecé a catalogar mis recursos vitales, mis recursos importantes, mis recursos que están directamente a la línea de producción, en este caso en mi línea operativa, pero que no son reemplazables y entre todas las clasificaciones que están. Entonces, actualmente todos los equipos de casco tienen un número de ICGM, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento como yo lo apliqué. O sea, los libros nos dan un procedimiento raro, o sea, reúnes un grupo de personas, ¿verdad? Y valoras el nivel de importancia de cada uno de ellos. Pero nadie te dice cómo vas a darle el nivel de importancia. Y es de acuerdo al nivel de participación que tienen en el proceso operativo o productivo. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Tenés que darte cuenta conociendo el proceso y viendo cómo se afecta el flujo si éste llegase a fallar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Las clasificaciones que se dan y en base a ello, ¿verdad? Aquí está el caso de emergencias a granel, ¿verdad? Entonces, el primer caso, por ejemplo, el primer caso me mencionaba, ¿verdad? Que el equipo de aire acondicionado que atiende la sala de juntas de la empresa, ¿verdad? Ese mismo día se celebrará una junta de consejo que es vital y en la que su director general no tolera ningún motivo que se le proporcione un ambiente incómodo al consejo de administración. En este caso viene el jefe supremo, el cual si vos venís y tenés condiciones que no son adecuadas, lógicamente te va a llamar la atención. Tenés el segundo caso, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad? Que el personal del área de oficinas, ¿verdad? 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 El elevador del personal de área de oficina. Este es área de oficina, no es área productiva, es el elevador, ¿verdad? Este daño dice que lo están describiendo como un cuadro aterrador, ¿verdad? Y el vigilante opina de que no se puede esperar porque la gente no puede utilizar, ¿verdad? El elevador para moverse, ¿verdad? De un piso al otro, suponiendo que existen de 2 a 3 pisos, ¿verdad? Tercero, la máquina de inserción automática de servicios integrados. Ok, su funcionamiento es imprescindible para mantener la continuidad de la línea de producción. El jefe de producción exige atención inmediata y lo hace responsable de las consecuencias que se tengan, tales como materiales de altos costos dañados, paros de líneas dependientes de esta máquina. O sea que no solo no solo hay paro en esa línea, sino hay secuencias de las líneas, parece que es una distribución de planta continua y las líneas subsiguientes dependen de la operatividad de esta línea donde está operando la máquina de inserción automática. ¿Ya? Por último está la banda de ensamble elíptica, ¿verdad? Tan importante como la anterior, ojo, exigiendo, ¿verdad? Que ambas queden arregladas de inmediato. Ok, para empezar, por ejemplo, cuando se presentan este tipo de casos, lo ideal, lo que la experiencia nos indica de que nosotros no solo nos vamos a quedar con la indicación de la falla, hay que ir a profundidad, ¿verdad? Lógicamente, si nosotros vemos estos argumentos, nosotros podemos asumir diferentes situaciones, ¿verdad?
Lógicamente, estas, por ejemplo, la máquina de inserción automática y la banda de ensamble elíptica son importantes para el proceso productivo, ¿ya? E inclusive como escribe la situación de las fallas, por ejemplo, el caos que está generando el daño de esta máquina, esto prácticamente lo podríamos considerar a rasgos generales como un bien vital, como un recurso vital, un recurso de clasificación 10. Ojo, aquí solo estamos conociendo 4 activos que pertenecen a la compañía. Ya, recuerden que existen una innumerable cantidad de activos, ¿verdad? Y segundo, desconocemos cómo opera la compañía. Entonces, aquí prácticamente este ejercicio es algo ambiguo porque prácticamente vamos a asumir el nivel de prioridad asociando el tipo de funcionalidad. Que es, por ejemplo, en este caso, prácticamente esto es una actividad de gerencia. Prácticamente la alta gerencia se tiene que reunir, ¿verdad? Y hay que prestar las condiciones necesarias. Afecta directamente a mi proceso, el hecho de que venga el director general y esté indispuesto y se enoje porque no lo estamos atendiendo adecuadamente en su empresa por la cual él invierte, lo va a hacer menos rico, jóvenes. No, No, o sea, solo se va a incomodar, va a dar sus regañadas, va a hacer sus pataletas, pero hasta ahí. Él sigue produciendo, él sigue generando, esa empresa sigue generando dividendos. En el caso del personal de oficina, ya este prácticamente, desde mi punto de vista, asumiendo, ¿verdad? Dice de que, por ejemplo, el personal, por ejemplo, este daño lo describen como un cuadro aterrador y el vigilante está opinando de que esto no se puede esperar. Pero hay que asumir, pregunto, ¿existirá una escalera? Lógicamente, en la mayoría de las empresas, por ejemplo, que existe, si existe un elevador, obligatoriamente debe haber una escalera de emergencia, ¿ya? Entonces, prácticamente debe haber una alternativa que no es ergonómica para todo tipo de persona, pero le existe. Puede ser de que se ponga en riesgo, ¿verdad? La continuidad operativa del proceso administrativo, pero eso no está afectando a mi línea de producción. Lógicamente, está causando paros en un proceso operativo de mi compañía, pero no es el que presenta el mayor nivel de importancia, porque prácticamente la meta global de la empresa es venir y presentar sus pedidos a tiempo con la calidad correcta, ¿verdad? No venir y presentar los informes contables en tiempo y forma. Eso es muy importante porque lógicamente está normado por requisitos de ley que tenés que entregarlo en tiempo y forma. Pero es un proceso importante, pero no de vital importancia. Podríamos considerarlo de que, ¿cómo se llama? Podría, dentro de una línea de proceso es importante, pero considerando todos los procesos que se desarrollan en la compañía, no es el que genera el pan de cada día para la compañía, ¿ya? En este caso, si lo comparamos con el aire acondicionado, ¿cuál de los dos sería más importante? ¿Cuál de los dos sería más importante de estos dos? Jóvenes, Pues el para mí la del elevador. elevador, ¿cuál? la del elevador para mí. Sí, el elevador presenta un mayor nivel de importancia que el aire acondicionado. Ah, pero si los comparamos con estos dos elementos, lógicamente aquí ya hay una diferencia abismal, porque prácticamente aquí me está diciendo que está afectando la continuidad de la línea de producción. Y no solo de esa línea, sino de otras líneas que dependen de esta línea.
Y la banda de ensamble dice que es tan importante como la anterior, o sea, tiene el mismo nivel de importancia que esta. Entonces, prácticamente este ejercicio, ¿verdad? Me está asumiendo de que, ¿cómo se llama? Ambas tienen el mismo nivel o el mismo código de máquina, ¿ya? Entonces, al presentar el mismo código de máquina, entonces prácticamente estas deberían de tenerlo los más altos y el mismo valor. En este caso, esta sería la de un valor menor, súper menor al de los procesos operativos. Suponiendo que estas dos son 10, yo me atrevería a darle un nivel 3, si nosotros vemos el cuadro. Por ejemplo, el elevador, ¿en qué rango lo ocuparían ustedes? Piénsenlo. Igual, ¿cómo se llama? Por ejemplo, este sería 1. Y en el caso del código de trabajo, por ejemplo, dicen que el aire acondicionado, ¿verdad? No indica cuál es la falla. Se supone que tal vez, ¿verdad? Es un paro, no está funcionando. El elevador se asume que también es un paro. ¿Ya vieron cómo es el ejercicio? El ejercicio inclina el nivel de inconformidad, por ejemplo, el nivel de importancia que tienen cada uno de los equipos. Pero en ningún momento puedo percibir cuál es el tipo de trabajo que se necesita realizar sobre esto. Me imagino que prácticamente leyendo cada uno de estos, ¿verdad? Se supone que es un paro. Solo se dice que hay que arreglarlo, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, dice de que hay paros en las líneas dependientes. Entonces quiere decir que la máquina tiene un paro, que es la línea de trabajo más importante, clasificación 10. En este caso, solo dice que hay que arreglar la línea de ensamble elíptica, pero no indica el trabajo. Entonces, prácticamente a la hora de realizar una investigación, ¿verdad? Es importante primero conocer el nivel de importancia del equipo, código de máquina, y identificar específicamente cuál es el trabajo que se necesita hacer. Prácticamente en este ejercicio tocaría asumir, ¿verdad? Eh, que son paros, pero vamos a ver qué resuelve el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los cuatro resolveríamos primero? Según este análisis, ¿verdad? Por ejemplo, al aire acondicionado le está dando clasificación 4, ¿verdad? Entonces revisemos el cuadro. Clasificación 4 dice que es recursos de embalaje y pintura. Consideran de que según el ejercicio, el aire acondicionado de la sala de juntas se considera algo de embalaje y pintura. Podría ser. A ver, y aquí es donde yo vengo. Los criterios de ICGM se van a catalogar de acuerdo al nivel de prioridad que se considere, de acuerdo a la misión y visión que tenga la compañía para el desarrollo de sus operaciones. Lógicamente, muchas compañías, por ejemplo, la sala de juntas, ¿verdad? Aunque solo se utilicen para las reuniones de las altas gerencias o el comité de accionistas, ¿verdad? Desde mi perspectiva, ellas no generan un valor, viéndolo desde el enfoque operativo, pero ya viéndolo desde la perspectiva de que él es el dueño y pues tengo que garantizar su nivel de estatus, tampoco pueden darle una clasificación demasiado baja. Entonces, para elegir el código de máquina hay diferentes criterios. Lógicamente, ustedes como personal de mantenimiento van a dar una clasificación, pero eso tienen que analizarlo tanto con la gerencia administrativa, con la gerencia de producción, operaciones y con la gerencia general. Porque recordad, la gerencia administrativa, por ejemplo, en el caso de Casco, la gerencia, la área comercial, el área administrativa y el área operativa.
Lógicamente, cada área quieren que uno les dé prioridad a sus necesidades de mantenimiento, porque ellos tienen que generar un valor, un servicio agregado. Y al final eso tiene que ir aprobado a nivel de gerencia, porque prácticamente el gerente es el que va a tomar la decisión final desde el enfoque de estrategia, ya desde el enfoque de planeación estratégica. Entonces, prácticamente desde nuestra perspectiva de mantenimiento, nosotros podemos dar un voto de clasificación, pero al final eso tiene que ser derogado y tiene que ser por un análisis de expertos, por las personas tomadoras de decisiones dentro de la compañía y sobre todo los responsables de cada uno de los procesos identificados dentro del área. Recuerden que las empresas tienen departamentos y prácticamente los departamentos de la empresa trabajan con diferentes flujogramas de procesos, los cuales van a trabajar de forma integral para generar el nivel de servicio que se espera para con el cliente y el nivel de rentabilidad que el inversionista o dueño de la empresa espera. Esas dos metas son las principales visiones del desarrollo de cualquier organigrama en una empresa. Pero al final todos los procesos tienen que trabajar en sinergia y lógicamente cada quien va a defender su área. Incluso debe ir a un análisis. Por ejemplo, este se le da clasificación 4, dándole clasificación como embalaje y pintura. En este caso, asumiendo que dentro del proceso, ¿verdad? Embalaje y pintura viene siendo la parte, ¿cómo se llama? Importante, por ejemplo, de la presentación de tu nivel de servicio. En este caso, si nosotros lo vemos desde el enfoque del proceso gerencial, si vos vas a tener una reunión, lógicamente debes estar en una situación ergonómica lo suficientemente estable, generar el confort adecuado para que puedas derogar, analizar información y poder tomar decisiones. Pero si estás en condiciones que no son las adecuadas, lógicamente las condiciones de embalaje y pintura prácticamente son las que generan el factor confort de cualquier factor, dentro de cualquier factor de servicio, si lo ven en escala de análisis de servicio. Yo no sé si se acuerdan cuando vieron la parte de diseño de sistemas productivos, ¿verdad? Que cuando vos ves el análisis, el diseño de los servicios, ¿verdad? La parte cómo vas a adornar, cómo los elementos que incorporan una sala donde vos brindás un servicio o el ambiente donde vos das un servicio, tienen que generar los elementos que forman confort, se consideran como procesos de embalaje. Ya en este caso, el aire acondicionado está generando confort dentro de este proceso. Entonces, por eso es que se le da clasificación 4. ¿Ya? En el caso de la máquina de inserción, ¿verdad? Automática, el ejercicio le da clasificación 6. Y la banda elíptica le da clasificación 5. En este caso, ¿verdad? Si nosotros analizamos el ejercicio, ¿verdad? Y solo nos vamos con los criterios generales que nos ponen, ¿ustedes creen de que estas deberían de ser este tipo de código? Si yo analizo un universo paralelo donde solo existan estos 4 elementos, lógicamente la máquina de inserción y la banda de ensamble elíptica se le daría una clasificación más alta. Pero aquí el problema, el error principal del ejercicio es que está suponiendo de que hay más activos, más recursos de la compañía e incluso hay recursos que generan, ¿verdad? Hay recursos que generan, ¿verdad? Que son más vitales e importantes que la máquina de inserción y la banda ensamble elíptica. Entonces vamos a revisar. Dice que según código de máquina se les dio clasificación 6 y 5. Vamos a revisar. Según código de máquina 6 dice que son recursos auxiliares de producción sin reemplazo. ¿Ya? Puede ser,
¿verdad? Si existen procesos mucho más importantes. Pero ¿qué nos va a dar la respuesta? Conocer el proceso. ¿Cuál es la limitante dentro de este análisis? Es que solo nosotros conocemos la situación y un nivel de importancia acelerada desde el punto de encuentro cuando sucede la situación. Ya, es cierto, si nos ponemos a asumir que existe un universo de máquinas y elementos más grandes dentro del proceso, lógicamente estos podrían estar en esta clasificación. Puede ser de que es un recurso auxiliar sin reemplazo, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se llama? Hay otros recursos que son de mayor nivel de importancia. Pero pregunto, jóvenes, ¿a mí quién me va a decir si la máquina de inserción es un recurso de producción auxiliar? ¿Quién me dicta cómo me doy cuenta que es un recurso auxiliar? ¿Mm? A través de la distribución, a través de mi diagrama de recorrido y mis diagramas sinópticos, mis diagramas de flujo. Yo puedo ver el nivel, el flujo del producto. E inclusive yo desconozco qué es lo que se hace en esta compañía, cuál es el producto que yo genero. Si yo desconozco las características del producto y las características del proceso, lógicamente yo no puedo venir y dar una clasificación específica en estos niveles. Lo que yo puedo asumir dentro de este cuadro de que prácticamente las primeras opciones en reparar, ¿verdad? Tendrían que ser la máquina de inserción y la banda elíptica. Ahora miren este caso. Según esto, dicen que el elevador del personal, ¿verdad? Tiene clasificación 4, casi cercana. Estos son procesos administrativos y se le dan clasificación 4, ¿verdad? Y en este caso tenemos una clasificación de servicios auxiliares, ¿verdad? Y prácticamente se da la prioridad a la reparación del personal. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que es adecuado de que, por ejemplo, le demos mayor prioridad de reparación al elevador de oficina que a las máquinas de inserción automática y banda de ensamble elíptica? ¿Es adecuado o no? No, profesor. No, ¿verdad? Asumiendo toda la fuente de información que tenemos disponible. Ojo, desconocemos la funcionalidad del proceso y desconocemos las características a largo plazo. Inclusive, este ejercicio se atreve a dar un código de trabajo. E inclusive dice que al elevador le da clasificación 10, asume que es un paro. Pero quiero ver esto. Dice que el código del trabajo de la máquina de inserción y la banda elíptica es 6. Dice que 6 son acciones preventivas generales. Leamos el concepto. Una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ahí el elevador le da 10, pero ahí no sé si hay escalera. Ahí, Correcto. bueno, no se sabría. Desconocemos información. Entonces, podemos ser capaces de juzgar esta decisión que se tomó con la información con la que disponemos. Nosotros podemos definir con la información que tenemos que esta información es acertada. Pues con la que sale ahí, diría que sí. Porque conocemos de mucha información extra, pues. Correcto. Tal vez el problema que se asocia al elevador vincula. Miren que le está dando código 10. Código 10 es un paro total en el proceso. O sea,
prácticamente, ¿verdad? Hay un paro. Quiere decir que está afectando el flujo de personas para que realicen sus operaciones. Pregunto, ¿y si el ascensor tiene conexión con las áreas de producción? ¿Y si el ascensor es parte de la ruta de acceso para cualquier área que es importante para el proceso operativo de la compañía? Puede ser, pero no lo sabemos. Por eso es de que les presento este ejemplo, porque al carecer al tener un nivel de certidumbre, lógicamente, ¿verdad? Genera un impacto, ¿verdad? Al carecer de certidumbre, ¿verdad? Nosotros venimos y podemos asociar diferentes situaciones. E inclusive yo le puedo dar diferentes niveles de prioridades. Inclusive si ustedes analizan su ICGM, pregúntenme, ¿alguien se acercó a este tipo de valoraciones? No, profe. Nadie. La primera vez que yo miré el caso, yo vine y evalué mi ICGM y después revisé, ¿y esto? El elevador. Lógicamente también tiene que ver cómo interpretas el texto. Yo lo leí rápido y le di una interpretación, ¿verdad? Detallada, ¿verdad? A lo que quería recurrir. Tiene que ver con un proceso productivo, hay un paro, debe ser los elementos más altos, ¿verdad? Pero ahora que conoces la conclusión del ejercicio y te pones a analizar cada uno de los puntos, ahora empieza a asociar ¿qué? Diferentes situaciones o escenarios que deberían de estar ocurriendo para que ellos tengan este nivel de puntuación. ¿Por qué? ¿Cómo yo lo puedo asumir? Primero, porque él le da una clasificación de trabajo y el trabajo ya viene descrito de acuerdo a esto. Prácticamente, si vos venís y le das clasificación 6, ¿verdad? Y 5 son acciones rutinarias y acciones preventivas. Entonces, si vos venís y ya lo asociás al texto, ¿verdad? En este caso ya podés venir y aterrizarlo al puntaje que se define de acuerdo a lo prescrito, ¿verdad? Entonces, ese efecto se llama cuestionamiento preplanificado, que es cuando ustedes llegan a una empresa y ya encuentran procesos establecidos, los cuales tienen diferentes niveles de modulaciones, los estudian y se adecúan a ese nivel de criticidad, a ese nivel para dar niveles críticos a las diferentes situaciones o elementos que se están estudiando o analizando en los procesos. ¿Ya? Entonces, ese es un fenómeno que sucede, ¿verdad? Lógicamente, que ese fenómeno no quiere decir que viene, ok, por eso es que las empresas están, tal vez esa empresa tiene un déficit inferior, sino hay que venirlo y estudiarlo, ¿verdad? Y conocer muy bien por qué tiene ese nivel de análisis para diferentes situaciones, porque en un dado caso, ¿verdad? Nosotros podemos asumir, ¿verdad? Que existen situaciones más eficaces. Ahora, otra cosa, la descripción de un problema debe ser clara y presentar los elementos que nosotros necesitamos para dar una conclusión. Si nosotros damos, ¿verdad?, criterios de problemas sin forma, lógicamente se tienden a asumir diferentes escenarios que nada tienen que ver con la situación real. Por eso, a la hora de escribir un problema, nosotros tenemos que enfatizar los elementos que necesitamos para tomar la decisión. En este caso, ¿cómo se describían este tipo de problemas? Primero, tratar de describir el nivel de importancia que tienen sobre el proceso.
Segundo, describir cuál es el trabajo, ¿verdad?, que se tiene que elaborar sobre el proceso, ¿verdad? Y es más, si nosotros lo identificamos y lo describimos adecuadamente, a la hora de analizar un proceso, se nos es mucho más fácil asignar una clasificación. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? No, Ninguna, ok. Entonces, esto es lo que concierne al ICGM, ¿verdad? Entonces, la parte fundamental del ICGM prácticamente se plasma sobre el código de la máquina, porque con el código de la máquina nosotros podemos definir cuál es nuestro producto que genera un nivel de prioridad mucho más alto a la hora de desarrollar un proceso de gestión de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar, ¿verdad?, de inventario jerarquizado de conservación. Recuerden, ¿verdad?, que yo les planteaba a ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar inventario jerarquizado de conservación de último y vamos a pasar a... Porque es que hay que utilizar otras herramientas para calcular el inventario jerarquizado. Vamos a agregarlo. Ok. Recuerden de que cuando nosotros venimos y tratamos de analizar una situación actual, lo que nosotros tratamos de identificar son problemáticas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Las problemáticas, ¿verdad? Dentro de una compañía es necesario que nosotros tengamos las capacidades técnicas y metodológicas para identificar los diferentes riesgos a los que nos estamos enfrentando, sobre todo de la perspectiva de mantenimiento. Entonces, prácticamente el procedimiento ideal cuando nosotros venimos y hacemos un ICGM, primero tenemos que conocer el proceso, ¿verdad? Lógicamente, una vez conociendo el proceso, tenemos que ir directamente, ¿verdad?, a las empresas, ¿verdad? Permítame que tengo problemas aquí con la computadora. ¿Verdad? Tenemos que analizar los problemas, ¿verdad?, para poder venir y definir los niveles de importancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Pues yo creo que estoy redundando un poco. Dentro de la conservación existe un problema, ¿verdad?, cuando se tiene una desviación de lo que nosotros esperamos obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando existe una diferencia entre lo que debe ocurrir y lo que está ocurriendo. O sea, eso es lo que nosotros nos ponemos a analizar cuando hablamos de análisis de problemas, ¿verdad? Entonces, el análisis de problemas es la siguiente herramienta que nosotros utilizamos dentro de la gestión de mantenimiento. Y como ustedes saben, ¿verdad?, en ingeniería en sistemas ustedes vieron diferentes métodos para analizar problemas. Y estos métodos se tienen que aplicar dentro de cualquier proceso de gestión. ¿Ya? Incluso el objetivo es medir, ¿verdad?, qué es lo que quiero que ocurra y qué es lo que está pasando actualmente. Entonces, cuando esto sucede, se hace muy necesario investigar las causas que producen los efectos del problema. Y la herramienta fundamental a
utilizar es la lluvia de ideas. Actualmente todos ustedes están asociados con temas de lluvia de ideas. Creo que sería redundante venir y empezar a explicar cómo se realiza un proceso de lluvia de ideas cuando ustedes ya lo han venido aplicando en clases como investigación de operaciones, control, control estadístico de la calidad, e inclusive ahorita es con las clases de administración total de la calidad, ingeniería en sistemas, ¿verdad? Entonces, en esta parte pues sería un poco redundante. Y si pues tienen debilidades en ese proceso, prácticamente pues les indico a que lo busquen en el libro pues de aplicación del curso, ¿verdad? Que les puse el detalle pues y si no lo tienen pues se los voy a compartir, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Para poder analizar, ¿verdad? Las causas que producen, ¿verdad? El efecto del problema, podemos usar herramientas como lluvia de ideas. Una vez que nosotros tenemos la lluvia de ideas, lógicamente necesitamos analizar esas causas que nosotros encontramos dentro de esa lluvia de ideas. Y el método ideal para poder identificar el comportamiento de cualquier problema es a través del diagrama de causa-efecto, ¿ya? Que es el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? El diagrama de causa-efecto brinda, ¿verdad?, elementos muy importantes para el análisis de problemas. E inclusive están también la otra herramienta como el diagrama de Pareto, ¿verdad? Entonces, si ustedes dominan esta herramienta y llegan a realizar trabajos como dirección de un área de desarrollo, lógicamente, si ustedes llegasen a ser un buen director, lógicamente van a distinguir positivamente, ¿verdad? Cuando ¿cómo se llama? Distinguir positivamente, ¿verdad? Los análisis y jerarquización del problema. E inclusive van a aprender a canalizar adecuadamente, ¿verdad? Todas las causas, quedándose solo con aquello que nosotros podemos desarrollar. Entonces, si ustedes llegan a un puesto de dirección, lógicamente tienen que aprender a trabajar con un equipo. Este equipo es el conjunto de especialistas, el conjunto de elementos de las diferentes áreas de aplicación, por ejemplo, en el área de mantenimiento, que conocen de los equipos de producción, de lo que manejan los equipos de administración, etcétera. Lógicamente, con ellos van a poder hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que está sucediendo a nivel de mantenimiento. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, voy a hablar un poco de la lluvia de ideas para que después entremos a lo que es la parte de diagrama de Pareto, ¿verdad? La verdad es de que pues no me molesté en realizar un cuadro de diapositiva por la lluvia de ideas, pues porque la verdad la lluvia de ideas no es más que un proceso, ¿verdad? Que consiste en reunirse en equipos o grupos de trabajo para buscar soluciones a un problema, ¿verdad? Prácticamente es la medida más efectiva en la que se pueden preparar con anticipación y profesionalismo para poder emitir un análisis de causa-efecto, ¿verdad? Lógicamente, jóvenes, las personas que participan deben tener el conocimiento adecuado del problema. O sea, no vas a elegir personas que tal vez son especialistas en un área, pero no conocen la empresa. Ok, yo soy especialista en vibraciones, pero nunca ha visitado las máquinas esmeriladoras, nunca han visitado las máquinas de carga, no sabe cómo funciona el proceso, entonces esa persona jamás va a emitir un conocimiento o ¿cómo se llama?
un análisis adecuado a lo que está sucediendo porque lo desconoce. Entonces, en esta parte, lo importante de una lluvia de ideas es que deben ser personas que tengan conocimiento del problema. Y en este caso, ¿verdad? Tienen que ser las personas que participan dentro del proceso, el usuario principalmente, el personal de mantenimiento, los técnicos de mantenimiento, los técnicos de operación, el jefe de producción. Ya, porque ellos conocen cómo funcionan las cosas y qué es lo que está ocurriendo que les delimita en cumplir su objetivo. ¿Ya? Entonces, es importante tener este tipo de personas que tengan este conocimiento. Y lo mejor de todo es tener personas que discrepen en el criterio de los demás integrantes del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque eso ocurre siempre en todo proceso. Hay alguien que está haciendo las cosas mal o está cómodo haciendo las cosas mal. Y lógicamente no quiere que esto cambie. Por lo general, cuando una persona, por ejemplo, esto se ve en producción, vos venís y haces un análisis de medición de tiempo, ¿verdad? Lógicamente el operario hace las cosas más lento, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no quiere que la norma de producción se incremente, porque lógicamente no va a poder hacer una extra y no va a poder ganar por sobreproducción. Es un ejemplo que le doy. En el caso de mantenimiento, puede ser que la misma persona dañó la máquina, que la persona no sabe utilizar el equipo y lo más que puede hacer es echarle la culpa a alguien o echarle la culpa al proceso o a la materia prima o a lo que sea. Pero él va a esconder su falta de conocimiento técnico o hay personas de que les vale, llegan, encienden el equipo y ni siquiera lo inspeccionan. Ya, por ejemplo, en el caso de casco, ¿verdad? Yo tengo que hacer diversas análisis a los diferentes transportistas. Lógicamente, todos me van a dar diferentes versiones. En este caso, un operador que nunca revisa su equipo y de repente da el cataplas, lo único que va a decir es, no, de repente el equipo falló. Entonces yo tengo que buscar otros diferentes tipos de fuentes para poder venir y comparar los diferentes criterios. Entonces, lo que aquí se espera es obtener opiniones diferentes para encontrar nuevas soluciones. ¿Ya? ¿Verdad? Y lo importante es tomar todas las opiniones, porque aunque la mayoría de estas opiniones, ¿verdad? Por el momento parezcan imposibles de realizar, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta para poder hacer un análisis de causa-efecto de todo lo que nos rodea. ¿Ya? ¿Entienden el concepto? Entonces, para organizar, ¿verdad? Y obtener una junta que sea productiva, ¿verdad? Es importante, por lo menos, yo lo que haría es primero, como primer paso, ¿verdad? Es informar con anticipación a los integrantes, ¿verdad? Que vamos a tener una reunión y que vamos a hablar sobre este tema. Vamos a hablar sobre los atrasos de las líneas de producción de calzado o vamos a hablar por qué prácticamente en los últimos meses se me está incrementando, ¿verdad? Los reprocesos. ¿Por qué últimamente calidad me descarta los zapatos? ¿O por qué últimamente el cliente nos devuelve calzado por defectos de fábrica? ¿Y ahí qué pasó ahí? Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Entonces hay que notificarles con anticipación, no es agarrarlo a la zumba marumba, porque ellos se tienen que preparar de acuerdo al tema. ¿Ya? Vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Y notificarle qué es lo que está pasando para poder analizarlo. Entonces, una vez que se lleve a cabo la reunión, ¿verdad? Debe haber un coordinador, ¿verdad? El cual debe ser la persona, ¿verdad? Que tenga conocimiento del problema y que lo puede explicar, ¿verdad?
y empezar a pedir ideas de que por qué puede estar sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué actualmente no hemos hecho nada al respecto? ¿Y qué podemos hacer? ¿O qué hemos dejado de estar haciendo como líderes de proceso que ha estado repercutiendo en este problema? Lógicamente, esto va a infundir en un debate, porque lógicamente las personas dentro de su operación, es que mira, me mandas, tenés siglos de que no se repara ese equipo. Fíjate que tengo rato de estarte pidiendo el aceite para por ejemplo, lubricar los pistones de esta máquina y mira, nada, que mandan aceite. Ahí le tengo que estar echando grasita de la que compro en la calle y que no es adecuada para el equipo, ya, para que este no se me pegue. Entonces ya empezás a escuchar, ya empezás a ver ideas. No, es que fíjese que este maje me entrega, ¿cómo se llama? La parte de la suela medio cocida, entonces yo tengo que venir y hacer de tripas corazón. ¿Y por qué no lo notifica? Porque es que una vez que lo devuelven, dice que este se cierra, de que ya entregó y el jefe supervisor me dice que lo trabaje ahí, que lo trabaje de esa forma, que busque cómo darle solución porque no puedo retrasar la línea. Entonces, ¿qué? Ahí ya te estás dando cuenta de las participaciones de los diferentes elementos. Lógicamente el supervisor va a tener que dar su versión. Y lógicamente, de acuerdo a las versiones y los resultados que vos tenés en tu análisis de estudios de sensibilidad en los procesos productivos, te van a dar, porque o sea, tenés que tomar los puntos de vista, ¿verdad? Empiezan a presentar tus ideas, pero eso lo tenés que aterrizar a tus análisis de sensibilidad del proceso, ¿ya? Y por eso es que TPM se ha vuelto un proceso ideal, porque prácticamente hace análisis con tecnologías de la gestión de la producción y en base a esos análisis los sugestiona con nuestra lluvia de ideas para tomar las opciones o la raíz del problema. ¿Ya? Ahora, es importante que las personas que participen se tengan que sentir cómodas. No es que si yo hablo, el jefe me va a venir y tal vez culpa del jefe. No, tenés que venir y crear ese ámbito. No, vamos a señalar los errores, pero no es para venir y castigar a los culpables, sino es para buscar opciones de mejora. Es para cambiar métodos de trabajo, es para mejorar, no es para venir y sancionar a alguien. Ya, porque ya el problema ya está. Lo importante es solucionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo cuando hagan ese tipo de debate? Siempre realizar las siguientes preguntas de los por qué. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Ya entienden. Entonces, ya con eso van a encontrar protagonistas, secuencias, y ahí van a poder relacionar la causa con el efecto. Y recuerden que eso es una cadena y eso lo ven en el sistema cuando ven análisis de problemas, ¿verdad? E inclusive, si querés ver desde un aspecto focal, podés utilizar análisis de árbol de problemas. Y después ya solo te queda la unificación de criterios, ¿verdad? A través y dar un juicio unificado. Y la mejor forma de dar fe a los criterios es a través de un diagrama de Ichikawa, ¿verdad? A través de un modelo Kanban o a través de un árbol de problemas. Yo lo hago siempre a través de un árbol de problemas, ¿verdad? Pero en la industria siempre se usa más Ichikawa, pues, y es bueno, ¿verdad? Lo único que Ichikawa te lleva hasta el problema focal. En el caso del árbol de problemas, te lleva al problema focal y empieza a aperturar una vez después que llegas al problema focal la gama de efectos que generan todas estas causas. Entonces, de cierta manera,
una vez que vos venís y querés proponer una solución, no solo lo sé a raíz de solucionar el problema focal, sino de que en un árbol de problemas, una vez que solucionas el problema focal, definís todas las cosas que se mejorarían si ese problema focal se soluciona. En Chicago no, en Chicago ves todas las causas que arremeten al problema principal. ¿Ya? Y una vez que la solucioné, el problema va a desaparecer, pero no ves el trasfondo a futuro si el problema focal se solucionaría. En el caso de Pareto, es bajo el principio 80-20. Eso no es desconocido para ustedes, ¿verdad? El criterio 80-20, ¿verdad? ¿Verdad? Es algo que sucede y es muy aplicado, que indica que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas, de los efectos. En este caso, vos ves cómo se llaman las principales fallas, tal vez son ocasionadas por operaciones que si vos solucionas eso, empezás a solucionar el 80% de tus problemas, ¿verdad? Entonces es algo de que es muy útil a la hora de que vos venís y haces levantamiento por información de datos cuantitativos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya vos venís y definís tu análisis, lógicamente venís y ya generás cuáles son las causas que generan tu problema. Y ahora empezás a desarrollar criterios de solución en base a tu análisis del problema. Una vez que ya identificas tus criterios de solución, entonces ya los unificás, ¿verdad? Y nombrás a un responsable inmediato que elabore un plan de trabajo. O sea, hay que generar alternativas de solución. Entonces vos, por ejemplo, vos identificás que la mayoría de los problemas son por el mantenimiento. Ok, vos sos el jefe de mantenimiento, haceme un plan para eliminar este problema. ¿Ya? En todo eso aterriza, vos hiciste todo un análisis y al final determinaste que el principal, es más, podés determinar que hay diferentes problemas. Y vos, a través de un diagrama de Chicago, ok, hay problemas de fallas de mantenimiento, ¿cómo se llama? El personal no está capacitado para eso, hay una mala planificación de la producción, ¿verdad? Hay, ¿cómo se llama? Retrasos por flujos de materia prima, existen reprocesos por malas notificaciones de las funciones, entre otros problemas. Ok, ya los tenés. Ahora, a través de un Pareto, identificás cuáles son los que generan mayor impacto sobre tu problema principal, que son por el final, tu problema principal, ¿qué son? Que el cliente me está devolviendo el producto porque tiene defecto de fábrica. Entonces te das cuenta de en un diagrama de Pareto de que el principal responsable de que exista un defecto de fábrica es de que existen fallas mecánicas en los equipos, los cuales generan de que tal vez no se esté cosiendo bien el calzado o en la plancha no se esté calentando a la temperatura adecuada y por eso es de que ya después a los 2 días de uso la suela se despega. Entonces hay fallas en las máquinas, entonces ya determinaste a través de un Pareto que tenés un problema. Entonces una vez que tenés eso, vení y mira, vos sos el jefe de mantenimiento, hacerme un plan inmediato para dar solución a estos problemas. Yo ya no quiero que sigan ocurriendo. Perfecto. Termina la reunión, se elabora una minuta explicando qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y qué es lo que se va a hacer. Y después se reparte a todos los integrantes de las áreas que van a ser involucradas dentro de la solución del problema. Y listo. Principio de Pareto, ¿verdad? Bueno, aquí dice que Wilfredo Pareto descubrió, ¿verdad? ¿Verdad? Este efecto, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad? Dice que se debe su nombre a él, ¿verdad? Quien observó que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos del 20% de la familia. O sea, fue un análisis
de acción social, un análisis que ustedes pueden ver en la clase de sociología, ¿ya? Entonces, en base a ese criterio, ok, él vino y delimitó que esto se podía aplicar al análisis de los problemas desde cualquier área de desarrollo, la física, la matemática, la industria, la ingeniería. ¿Verdad? Entonces, estableciendo esto, ¿verdad? Dice que normalmente el 80% de los efectos, o sea, aquí es un análisis causa-efecto, el 80% de los efectos de un problema se debe a un 20% de las causas. Entonces, ¿qué es lo malo cuando haces un árbol de problemas? En un árbol de problemas vos ves la afluencia de todos los tipos de problemas para un efecto focal, pero no lo puedes cuantificar. Puede ser de que vos venís y hagas un diagrama de Chicago, un árbol de problemas, y detecté 500 problemas. ¿Ya? La chocho, vamos a solucionar los 500 problemas. Espérate. Haciendo un análisis de incidencias de fallas, lógicamente nosotros podemos detectar, ¿verdad?, que de todos los defectos involucrados, tal vez 2 o 3 defectos que nosotros encontremos en las máquinas están generando, ¿verdad?, las pérdidas más grandes, ¿ya? Entonces, por eso es de que Pareto viene a jugar un papel muy importante, porque esto es cuando tenemos una gran gama de situaciones o causas que son inconvenientes para la producción. Pero a veces venir y reparar un daño o una fuga tal vez es irrelevante al efecto que se está sosteniendo en el momento. Por eso es que el principio de Pareto es fundamental para el análisis, ¿verdad?, de, por ejemplo, de la planificación de los mantenimientos preventivos y para el análisis de, por ejemplo, elaborar mantenimientos predictivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo calculamos, verdad? Dice de que Pareto, ¿verdad?, es una gráfica de barras que se construye colocando sobre el eje horizontal, o sea, el eje de la X, ¿verdad? Empezando por izquierda, la causa más frecuente en el orden descendente hacia la derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que nosotros identifiquemos la incidencia de falla, lógicamente esto se tiene que ordenar de mayor a menor. ¿Ya? No es como está aquí. Por ejemplo, si nosotros ponemos desordenado un principio, por ejemplo, en un plano cartesiano, todos los problemas sin ordenarlos de mayor a menor, lógicamente no podemos ver el comportamiento de incidencia. Pero si en este caso el gráfico, esta línea que nosotros tenemos aquí, empezara de aquí y este viniera en forma ascendente, entonces ya nosotros podemos ver en este causa, aquí serían cada una de las causas y la altura serían los efectos que generan cada una de estas causas. ¿Ya? Entonces, lógicamente el 80-20 se detectara desde este aspecto de la gráfica. ¿Ya? Prácticamente esto sería el 80-20. ¿Ya? Entonces, dice aquí, la universalidad del principio 80-20 se confirma en la administración. Por ejemplo, hay 3 criterios o 3 ejemplos principales donde se aplica el principio 80-20. Dice que el 20% de los clientes concentra alrededor del 80% de la venta. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos en Casco a ordenar cuáles son nuestros clientes potenciales y quitamos 4 de los clientes más importantes, lógicamente las ventas van a bajar casi en un 60%. ¿Ya? Porque siempre hay un grupo de clientes que son los que nos generan el principal movimiento de rotación de nuestro inventario. El resto son clientes varios que abocan a nuestro servicio, pero no son potenciales para nosotros. Esto siempre, esto es ley, esto se aplica. El otro ejemplo dice que el 20% de los productos acumula alrededor el 80% de las ventas. Eso también es muy cierto. Si nosotros venimos en Casco, por ejemplo, nuestros productos de principal rotación son los productos de rotación. Las medias máscaras, los filtros,
sobre todo los filtros de vapores orgánicos y gases ácidos, esos son los de, y los filtros para gases ácidos son los de principal rotación, nuestras máscaras full face, ¿verdad? Y el calzado de seguridad. Prácticamente dentro de ese producto, ahí está prácticamente nuestro 80-20. El resto, guantes y otras cosas, son para completar los pedidos. ¿Ya? E inclusive, si nosotros hacemos un análisis 80-20, nosotros podemos identificar nuestros productos caballito de batalla, los más importantes, ¿ya? A los cuales nosotros tenemos que garantizar el stock de ellos. Y por último, el que prácticamente se utiliza en la gestión de mantenimiento, que dice que el análisis de los problemas de producción, que dice que el 20% de las causas produce alrededor del 80% de los problemas. Ok, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del diagrama de Pareto, ¿verdad? Donde tenemos fuga de las mangueras, ¿verdad? Y tenemos la frecuencia. Estas son el tipo de falla. Estas son las causas que nosotros encontramos. Entonces, prácticamente la frecuencia viene siendo el efecto implementado en ello, que prácticamente es la cantidad de veces que está ocurriendo la falla. Este es el marco de análisis. Es muy diferente a cómo presentamos, ¿verdad?, un diagrama de espina de pescado o un diagrama de árbol de problemas. Porque en el diagrama de problemas lo que hacemos, ok, si sucede esto, va a pasar esto, ¿ya? Entonces, en este caso, en un árbol de problemas, nosotros, o en un diagrama en Chicago, nosotros podemos detectar todas las causas. Y ya sabemos que todas estas causas están, por ejemplo, causando retrasos en producción. Entonces, ¿qué es lo que hace Pareto? Medir el peso en que esas causas están afectando a mi efecto principal. Por ejemplo, yo ya tengo detectado que es por falla en los equipos de que yo tengo equipo defectuoso, producto defectuoso. Es por este tipo de falla. Yo ya hice mi diagrama de Chicago y todo indica que es por defectos de falla. Ok, y ya hago un diagrama de Chicago donde detecto todas las causas. Aquí están todas las causas que ocurren, las causas principales que generan estas fallas mecánicas. Pero ahora tengo que ver cuál de todas estas fallas está generando mayor nivel de impacto, porque si yo me pongo que yo ya a través de un análisis de problema, a través de un Ichikawa, yo detecté que son estas 8 faltas. Pero si yo vengo y analizo de que, ok, en mi Ichikawa yo le digo, mira, los equipos están defectuosos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos, si ustedes llevaron la clase de ingeniería en sistema conmigo, cuando miramos el caso de Rapidito, el barato. Y decía de que a los equipos le faltaba mantenimiento, que esa es una de las causas. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese aspecto, nosotros ya detectamos, ¿verdad?, una de las causas, que son las fallas mecánicas. Entonces, después hicimos un análisis específico a las fallas mecánicas que ocurrían en esos buses. Ok, y detectamos todas estas causas. Entonces, ¿podemos repararlas todas? Espérate, vamos a reparar las que están generando más problemas. En este caso, aquí utilizamos el criterio de frecuencia. O sea, vamos a detectar cuáles son las fallas que suceden más seguido, las que están causando mayor impacto. Eso quiere decir que esa falla, la reparación de esa falla, una vez que suceda, lógicamente va a disminuir enormemente la frecuencia de todas las fallas que están sucediendo. Entonces, por eso yo vengo, ¿y qué es lo que se hace? Un proceso de muestreo. Vengo, me voy por cada máquina y empiezo, ok, se falló la máquina, lo registro. E inclusive el operario puede llevar un control, ¡pum!, tengo un paro, ¿por qué fue? Llega el técnico medio y lo va llenando en las inspecciones. Al cabo de un mes o 3 meses de muestreo, yo ya detecto mi nivel de incidencia de falla y puedo sacar la frecuencia por día,
Porque si las fallas son numerosas por día, de nada sirve hacerlo mensual. Puedo sacar la frecuencia diaria, la frecuencia semanal o la frecuencia mensual, como ustedes prefieran, de acuerdo al nivel de incidencia que tienen las fallas. Porque es cierto, hay equipos que las incidencias ocurren a lo largo de un mes. En un día puede ser que no tengan falla, entonces está de más hacer el análisis de muestreo por día, tenés que hacerlo por mes. ¿Por qué? Porque una vez que falla pasa de 2 a 3 días parada la máquina. Entonces, el plano o el periodo de análisis de la frecuencia depende de las incidencias que van ocurriendo en dicho periodo. ¿Me explico en esa parte, jóvenes? Si no le entendieron, me dicen para retroceder. Entonces, ¿qué es lo que hice? Supongamos que este cuadro es una frecuencia diaria. Todos estos problemas sucedieron en un día. ¿Qué quiere decir? Que en mi muestreo detecté 67 incidencias de fallas por el equipo. ¿Ya? Entonces, todo el equipo me generó estas incidencias de fallas. Y esto puedo hacerlo por equipo o por línea de producción. Va en dependencia también. Entonces, yo ya vengo, lo detecto. Aquí ya lo tengo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vengo y ¿qué tengo que hacer? Convertirlos a porcentaje. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a dividir, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente el cuadro me lo da desordenado. Lógicamente, yo voy a levantar todas las fallas y voy a muestrearlas. Y lógicamente, tal vez esta es la primera, esta es la segunda, las más obvias van a ir de primero. Pero una vez que ya lo tenga, el siguiente paso es ordenarlo. El que tenga mayor frecuencia al que tenga menor frecuencia de falla. Una vez que vos tengas eso, lo dividís, ¿verdad? Entre cada una, o sea, las frecuencias de todas las frecuencias calculadas van a servir de dividendo, ¿verdad? Y vas a operarlas con los divisores de cada una de las fallas. Entonces así vas a obtener el porcentaje. Vas a ir 27 entre 67, 18 entre 67, 8 entre 67 y así sucesivamente. Lógicamente aquí tenés el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el 41% de las fallas que ocurren en este equipo o en esta línea de producción ocurre por fuga de agua en las mangueras. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ahora viene el porcentaje acumulado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el primer nivel va a ser igual al criterio más alto de falla. O sea, este es el del porcentaje más alto, va a ir de primero. El segundo estrago va a ser la suma del estrato más alto con el segundo lugar. ¿Ya? Y el tercer estrato va a ser la suma de los dos estratos más el tercer estrato con mayor influencia de falla. Y así sucesivamente de forma acumulada hasta llegar al 100%. Yo no sé por qué aquí le sale 101, pero debería dar 100%. Ya, de seguro porque aquí está redondeando. A la hora de redondear, lógicamente, no le va a dar. Por eso, por ejemplo, yo trabajo con 2 decimales siempre, ¿verdad? Entonces aquí ya lo tengo. ¿Ya? Tengo estas incidencias de falla y lógicamente empiezo a sumar. Por ejemplo, si yo lo trato de analizar por el criterio 80-20, entonces yo quiero decir de que mi plan de contingencia o mi planificación de mantenimiento preventivo va a ir directo a solucionar el principio 80-20. O sea, yo no tengo para hacer todas las reparaciones. Entonces, en este mes, yo voy a resolver el 80% de mis fallas de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Empiezo a sumar. 41 más 27, 68, 68 más 12, 80. Aquí yo ya tengo el 80% de mi incidencia de falla. ¿Y cuántas fallas voy a solucionar? Solo 3. Si yo soluciono estas 3 incidencias de falla, voy a estar solucionando el 80% de mis problemas. Y lógicamente voy a disminuir mis tiempos de paro, voy a disminuir mis reprocesos, voy a disminuir mi calidad en un 80%.
Quiere decir que a largo plazo, el 80% de las pérdidas tienen que disminuir por cuestión de secuencia de soluciones de alternativas. ¿Preguntas, jóvenes? Y aquí se grafica. Aquí tenemos, miren, las incidencias y aquí indica mi 80-20. ¿Ya? Este es el método gráfico, sencillo. Aquí tengo mi 80%, que son 3 causas, generan el 80% de mi falla, desde el aspecto cuantitativo. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, la frecuencia, el porcentaje, el acumulado, la gráfica. Ya vemos, miren, que aquí está mi 80-20. Quiere decir de que estas dos me generan un 71%. Si yo soluciono esto y puedo echarle la vaca a esta tercera. Esta tercera prácticamente está en un, miren, en un 89, el 90%. Si yo soluciono estos 3 problemas, me vuelo esas deficiencias. Y aquí tenemos la matriz, el diagrama causa-efecto, de que todos lo conocen, ¿verdad? Donde aquí tiene una estructura metodológica donde analiza las causas generadas por el entorno, las causas generadas por las personas, las causas generadas en el proceso y las causas generadas en los materiales. Va en dependencia si vos lo querés hacer por área, si lo querés hacer por tipo de falla, etc. Entonces, por ejemplo, aquí está otro método. Aquí este lo está dividiendo por catálogo de material, o sea, la mano de obra, las fallas generadas por mano de obra, las por materiales, por método, por administración, por maquinaria, ambiente. Este es prácticamente un típico diagrama de Ichikawa. O sea, esta es la estructura que presenta el diagrama de Ichikawa, viendo desde la perspectiva de catálogo de desarrollo. Prácticamente estos son todos los elementos que incurren dentro de una planificación de la producción. Y esto se aplica al servicio también, porque el servicio tiene mano de obra, el servicio tiene materiales, tiene un método, se administra, e incluso el servicio tiene materiales, maquinaria, el medio ambiente. Y si se mide, entonces también se aplica. Entonces, de acuerdo a ese aspecto, vos podés ver y analizar todas las frecuencias. Y por ejemplo, tal vez puedes ver todas las fallas de maquinaria, todas las fallas de método, y podés hacer análisis de secuencia, de tal manera de que podés aplicar un Pareto por cada uno de los catálogos de problemas que vos tenés y solucionar el 80-20 de cada eslabón de la espina de pescado. E inclusive lo puedes sacar a niveles económicos, si puedes medirlo. Pero eso ya va muy difícil. Va dependiendo de tu nivel de especialización. Por ejemplo, si vos sos el gerente de producción y vos ves la parte de producción en línea, lógicamente vas a trabajar mano de obra, vas a trabajar materiales. Ah, si vos sos el de el de materiales y el de materiales lo vas a trabajar con abastecimiento, con diseño de productos, etcétera. De producción también puede ver la parte del método. La administración a nivel de gerencia. Maquinaria, ¿cómo se llama? Ah, mano de obra, puede ser economía, seguridad y higiene. Método, calidad. Maquinaria, mantenimiento. Medio ambiente, pues la gente que ve la parte de desarrollo sostenible. Medición, mejora continua. Va dependiendo del tipo de especialización que vos utilices para enfocarte en un problema. Ya, lógicamente, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos RCM, va directamente a máquina, si vas a solucionar un trabajo de mantenimiento. Si vos aplicas TPM, TPM soluciona maquinaria, medición, método, mano de obra. Ya es mucho, por eso desde que TPM ha venido a desplazar
RCM, porque RCM es dedicado directamente al producto, al recurso, mientras TPM lo ves desde un enfoque integral. Entonces, por ejemplo, aquí tenés un análisis de causa-efecto, vos hiciste un análisis y por ejemplo, lo catalogaste por estos diferentes aspectos: problemas de mano de obra, materiales, métodos, maquinaria, medición, administración. Entonces aquí vos tenés todos los problemas de mano de obra: no está capacitada, insuficiente, nunca está informada, andan perdiendo el tiempo, están desbalanceados, uno hace más trabajo que el otro, están desmotivados porque les pagan tarde, mal pagados, no es multihabilidosa, o sea, si viene, se enferma un compañero de trabajo y pone a otro a suplir su puesto, hace desastre, no pueden trabajar en equipo, no hay conciencia y así sucesivamente todos los diferentes problemas. ¿Qué pasa? Empezás a trabajar tu diagrama de espina de pescado, ¿verdad? Entonces, prácticamente empezás a venir y a detallar, ¿verdad?, una sinopsis, por ejemplo, de lo que puede estar sucediendo. Lógicamente no puedes venir y pararlo todo. Por ejemplo, vamos a analizar mano de obra. Vamos a ver que aquí lo tiene como personal. Él viene y define dos causas principales. No hay suficiente capacitación, no hay asignadas metas personales. Entonces, en esas dos situaciones, él está encerrando todos estos argumentos. Al no estar capacitado, hay insuficiente personal, nunca está informado, andan perdiendo el tiempo. Entonces, todo esto va dentro de la capacitación, porque la utilización, o sea, venir y planificar el suficiente personal, por ejemplo, no tenés el suficiente personal en la línea de producción porque tiene que manejar cómo se opera, entonces no puedes meter personas que te arruinen el proceso. Como no capacitas, no tenés suficiente personas siempre. Lógicamente, como no están capacitados, no saben qué es lo que está pasando. No, yo no sé, así me dijeron que lo hiciera. Lógicamente depende de la capacitación. Andan perdiendo el tiempo porque siempre andan en el limbo. No están balanceados, uno hace más trabajo del otro porque en realidad no existe una formación dentro de ellos que los ayude a trabajar en sinergia y en equipo. Entonces, prácticamente tenés que hacer una sinopsis de lo que está el problema. Prácticamente las incidencias de lo que está pasando aquí depende de la no capacitación de la persona. Y lógicamente no se pone las pilas porque en realidad están desmotivados. No tienen conciencia de calidad porque no se las transmitió a través de una capacitación. No tienen conciencia de calidad porque les vale un sacatal, no me están pagando. Y ahí, si me pagan tarde, ¿por qué me voy a preocupar por esta? Me vale un sacatal. Hay que se vaya ese producto dañado. Entonces, eso te está creando de que no tengan conciencia de calidad porque están desmotivados y no los capacitas. Entonces, ahí se encierran estos dos aspectos principales. ¿Ya? Porque si vos venís y ponés, hay personal insuficiente, pero ¿por qué es insuficiente el personal? Ah, porque es que no puedo contratar a cualquiera. Ah, entonces porque los otros que tengo en otras áreas no pueden hacer ese trabajo, entonces no haces capacitaciones. No andan, ¿por qué no están informados? Porque es que no saben cómo trabajar, no manejan el manual de procedimiento. ¿Hay manual de procedimiento? No, ¿por qué? Nunca se los he implementado, nunca lo he desarrollado, no capacitado. ¿Ya? Entonces, prácticamente hay que ser conciso sobre la raíz del problema. Vos podés encontrar diferentes problemas, pero ojo, aquí es donde viene la relación causa-efecto. La mayoría, por ejemplo, todas estas son consecuencias de la desmotivación y la no capacitación del personal. ¿Ya? Son efectos que vos transmitís porque no lo capacitas y no los motivás. ¿Ya? Podés aquí agregar, no hay un manual de procedimiento, podés agregar aquí. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre toda la lista que está aquí
y lo que está aquí. Que estas actividades, como líder, jefe de producción o como gerente, vos podés hacer algo. No hay capacitación. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Capacitar. No hay asignadas metas personales. Hay que ponerles metas personales. Pero si vos ponés, hay personas, las personas no están informadas. Entonces la solución, ¿cuál va a ser? Informarlo. Eso no es una solución lógica o secuente. ¿Cómo los vas a informar? Voy a hacer un plan de... bueno, la solución puede ser un manual de procedimiento y capacitarlo sobre eso. Entonces, ¿dónde se encierra todo eso? En una capacitación. ¿Entienden el punto? Ok, jóvenes, el texto está en el EVA. Fíjense que hoy no pude ingresar al EVA, ¿verdad?